Familia, es un gusto, un placer nuevamente estar aquí. Dios bendiga grandemente sus vidas y de verdad es que es un privilegio. Estamos, ¿verdad? Estamos cumpliendo 18 años como familia Koinonia para Amén. la gloria y honra. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Di conmigo, Dios es bueno. Amén. Y para la gloria de Dios, ¿verdad? Vendrán muchos más, llenos de la presencia de Dios, de más corazones aún necesitados de Dios. Tú y yo tenemos que estar alerta siempre, porque vendrán personas necesitadas. Tu testimonio y mi testimonio les enseñarán que hay un Cristo vivo al cual seguimos. Amén. Así que sigamos, ¿verdad? Esforzándonos para ser perfectos para con Dios. Y bueno, ¿les parece? Sí, en esta hora, bueno, algunos dirán no me parece, pero sí nos va a parecer a todos. Vamos a poner de pie, por favor, familia, y vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios en esta hora. Quiero antes saludar a nuestra iglesia en línea. Dios les bendiga, iglesia en línea. Esperamos que tú ya te puedas integrar. De verdad que nunca va a ser lo mismo estar en tu casa que estar aquí. Ven con nosotros. Vivamos la presencia manifiesta y divina del Señor aquí entre los hermanos, congregándonos, disfrutando su amor en todo tiempo y su bondad en el nombre de Jesús. Bendecimos tu vida, iglesia en línea, y en esta hora, Padre eterno, te damos la gloria, el poder, la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Rendimos nuestro corazón a ti. Hoy, Espíritu de Dios, hemos, Padre, abierto nuestro corazón y te hemos declarado, Señor, que tú eres nuestro Dios. Haz la obra en nuestra vida. En esta hora, Señor, decreto, Señor, que tu presencia está aquí y que nuestros corazones están dispuestos a recibir esta enseñanza. Padre, enseñanza que dará fruto, Señor. Fruto abundante, fruto bueno, fruto sano, como nos enseñaban. Padre, frutos sanos, buenos. Padre, frutos grandes, Señor, frutos de bendición. Padre, sigue obrando en nosotros porque tú eres el Dios de toda gracia, de todo amor, de toda bondad. En el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Amén, amén, familia. Tomemos nuestro lugar, por favor. Y van a decir, la pastora no deja hablar al pastor. Si no, no lo voy a dejar hablar. La Si no, historia de luego mi vida. no me regresa el micrófono. Foto. Mira, mi amor, para la foto. Perdónenos, hermano. Gracias. Él lo hará. Hoy se llama nuestra enseñanza. Él lo hará. Chicos de media, muchas gracias por su apoyo. Él lo hará. Hoy Pechita nos compartía, ¿verdad? Un testimonio maravilloso. Él lo hizo en su vida. Una sanidad completa, plena, bendita. Y Él lo hará. Muchos de nosotros, ¿verdad? Todavía tenemos promesas, anhelos, sueños que cumplir, etcétera, etcétera. Pero sabes, te quiero invitar a que vayamos a Primera de Pedro 5:10. Todos abramos nuestra palabra de Dios y dice así, Primera de Pedro 5:10. Espero que ya estén ahí, ¿ok? También ya está en la pantalla y leemos Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Qué maravilloso versículo. Toda la palabra es bendición, pero acuérdate que a veces tenemos un rema especial en nuestro corazón y a mí me fascina este versículo, ¿verdad? Obviamente no vayan a decir, por eso lo predicas, pastora. No. Saben, le dio primero la palabra al pastor y luego yo confirmé con papá Dios. Y Dios es bueno. Y hoy vemos en este versículo algo muy importante. Dice, mas el Dios de toda, ¿qué palabra está subrayada ahí? Gracia. ¿Quién de ustedes sabe qué significa gracia? Levante su mano. Levante su mano. Ah, caray, no todos levantan la mano. Bueno, gracias, amada familia.
Gracia es una palabra poderosa cuando ya la tienes tú y la tengo yo. Gracia, fíjate lo que significa gracia. Es el favor inmerecido de Dios hacia los hombres. Es una definición, es un favor inmerecido. ¿No lo merecemos? Di conmigo, no. ¿Lo tenemos? Di conmigo, sí. Gracias, Padre, lo tenemos. Y otra definición que traigo aquí dice, Él es el poder capacitador de Dios. Y quizás no habías asimilado o a lo mejor escuchado, ¿verdad? Esta definición, el poder capacitador de Dios. Yo me imagino a Dios mirándonos, porque, ¿sabes? Te creó a imagen y semejanza, nos creó a su imagen y semejanza. ¿Estamos de acuerdo? Él se deleita cada que te mira. ¿Lo crees o no? Porque eres su creación. Cuando tú haces algo en la cocina, te deleitas cuando te queda hermoso y perfecto. Nosotros fuimos para ese deleite para Dios. Entonces, cuando Él nos mira, Él dice, lo que necesiten, yo se los doy. Esa es mi gracia. Y dentro de esta gracia, yo puedo ver que podemos recibir de Dios muchos regalos. Dentro de esta bendita gracia, si tú necesitas paz, ¿qué hace papá Dios? Si se la pides, en amor te la da. Si tú tienes una carencia y le pides a Dios, ¿verdad? En oración que te bendiga, te multiplique, ¿qué hace papá Dios? Te la da, ¿verdad? Dentro de esta bendita gracia hay muchos hermosos regalos maravillosos para ti y para mí. Entonces, ¿qué pasa? Es hermosa y maravillosa, pero algo bien claro que dice nuestro versículo, mas el Dios de toda gracia, de todo regalo, o sea, para Él no hay límites, para Él no hay obstáculos, para Él no hay, ¿verdad? Freno, para Él no lo hay. Entonces, ¿qué crees? Si es tu papá y mi papá, tenemos la bendición de disfrutar esta bendita gracia. Hasta aquí vamos bien, familia, vamos bien, pero después en la siguiente parte del versículo dice lo siguiente, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, porque sabemos que ya aparte de darnos el regalo de la salvación, tenemos este otro regalo que es la gracia, inmerecida, pero lo tenemos. Ya entregó a su Hijo para que tú y yo tuviéramos esa salvación. Ese es un regalo maravilloso, ¿verdad? Ahora tenemos, después de haber recibido a Jesús, tenemos esa gracia sobre nosotros. Pero dice también, después que hayáis padecido un poco de tiempo. A ver, vamos a leer, ay, porque hasta a mí me dolió, ¿verdad? Hasta a mí me dolió. Vamos a decirlo todos juntos, lo que está subrayado. A la de 3, 1, 2, 3. Hayáis un poco de tiempo. Esto suena rudo, ¿verdad? ¿A quiénes? Trancazo, sí es cierto, familia, trancazo. ¿A quiénes nos gustan las pruebas? Levante la mano. Ay, a mí no. ¿A quién no nos gustan las pruebas? Todos levantamos, ¿verdad? La mano. Sergito, levante la mano, por favor, si no voy a pensar que sí le gustan las pruebas. ¿Sí le gusta? No, en el nombre de Jesús, no, que no sea así. A nadie nos gustan las pruebas, ¿verdad? Que si tu mami está enferma, nos lastima, nos duele. Que si tu pareja está enferma, nos duele. Que si hay carencia económica también, ¿verdad? Hay pruebas, como una vez yo les platicaba. A veces creemos que todo está viento en popa y decimos, wow, ya no tenemos problemas. ¿Y qué crees? Viene un de repente también del enemigo, donde lo dejamos entrar a nuestra casa y abrirle las puertas. ¿Y qué crees? Que le autorizamos a que haga muchas cosas y vienen las pruebas, pero también, ¿verdad? Vienen las pruebas porque Dios así lo permite. Y ya hace tiempo atrás yo compartí algo de este tema. ¿Se acuerdan o no? Levante su mano quien se acuerda. Gloria a Dios que se acuerda, porque hay propósitos de las pruebas. A veces decimos, no las manda el enemigo. Bueno, si le abrimos la puerta, claro que va a entrar, pero también nos las manda papá Dios para crecer, madurar, ser sus hijos y capacitarnos. Entonces, cuando hayáis padecido un poco de tiempo,
declaramos que es mínimo los padecimientos que tenemos, ¿verdad? Porque las pruebas que aprendimos las sesiones pasadas, las pruebas ay, por acá sí estuvieron atentos, las pruebas que tenemos que hacer se aprueban. Si tenemos pruebas, necesitamos aprobarlas, pero gracias a Dios que nos promete papá un poco tiempo. Yo eso bendigo porque dice un poco de tiempo, aunque a nosotros en las pruebas se nos hace ¿qué? Larguísimo, ¿verdad? Y si duraron 5 días, para nosotros se nos hace como 5 años, porque obviamente estamos padeciendo, pero aquí Dios nos dice, hayáis padecido un poco de tiempo, porque para papá Dios es un poco de tiempo. Hay que tener paciencia, fe, esperanza, etcétera, etcétera. Pero dice, ¿verdad? Otra palabra muy clave que dice ahí. Vamos a la siguiente diapositiva, media por favor. Bueno, en este versículo que estamos leyendo, después que dice, hayáis padecido un poco de tiempo, y tiene una coma, y dice después 2 palabras que me impactan en mi corazón, y yo lo había leído muchas veces este versículo, pero en el día de ayer llegó tanto así que sentí una espada en mi corazón, y yo decía, wow, Dios, no lo había entendido así. Dice, el mismo. ¿Quién? ¿De quién está hablando cuando dice el mismo? De Dios. El mismo. ¿Quién va a estar involucrado con nosotros en las pruebas? ¿Quién va a estar involucrado con nosotros en esa bendita gracia? ¿Quién nos va a bendecir? Él mismo. ¿Te das cuenta? Él mismo se involucra conmigo, se involucra contigo. Él mismo. Y es el Dios de toda gracia lo que vamos a ver hoy en este día. En que la obra mayor que podemos disfrutar tú y yo es su bendita gracia después de la salvación de Jesucristo. Es la mayor obra que tú y yo podemos disfrutar. La bendita gracia. Hoy vamos a ver de qué se trata esta bendita gracia, que la podemos tener después de esta bendita salvación, pero que a veces, ¿qué crees? Se nos olvida que disfrutamos de esta bendita gracia. Se nos olvida, porque en aflicciones, en pruebas, en adversidades, lo que pasa en 5 días, nosotros lo sentimos como en 5 años. Y si en algún momento, ¿verdad?, está el problema muy fuerte, a veces hasta nos olvidamos de nuestro Padre. Si nos olvidamos de nuestro Padre, ¿cómo podremos recordar su bendita gracia? Lo que quiere papá Dios es que estemos, ¿verdad?, entendidos como hijos de su hermosa y bendita gracia. Amén, amada familia. Y este es un proceso hermoso de santificación que debemos de tener. Así que no pierdas de vista esta parte que dice el mismo. ¿Cómo hermanos? ¿Qué dice? El mismo. El mismo. ¿Saben, amados? El proceso de salvación es muy interesante porque dice la palabra de Dios que espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles. Y el día que Cristo vino a ser Señor nuestro, ese día nuestro espíritu nació de nuevo. Di conmigo, gloria a Dios. ¿Sí? El proceso de nacer de nuevo es un instante. Un instante. Gloria a Dios. Y el día que muramos, el espíritu vuelve a quien lo dio. No pasa nada, ¿verdad? Todo está bien. Nuestro cuerpo, un día vamos a morir, o el Señor va a venir por nosotros, y el cuerpo va a ser glorificado. ¿Sí? El cuerpo también va a recibir ese toque de Dios, y eso también será un instante. Dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojos. Un instante. Pero hay un proceso que tiene que ver con nuestra alma, que no es de un instante, y es el proceso de la santificación. Ya vimos que el espíritu nace de nuevo, el cuerpo va a ser glorificado, pero el alma entra en un proceso de santificación. ¿Sí? Por eso dice el libro de Apocalipsis que el diablo es el enemigo de nuestras almas. Eso es lo que él quiere obtener. ¿Sí? Él quiere eso. ¿Cuánto dura el proceso de santificación?
hasta que muramos. Todo este tiempo. Por eso es que tenemos que conocer la palabra. Y sabes, una vez que conocimos al Señor como nuestro Salvador, su gracia continúa y entonces entramos en este proceso llamado santificación. Y para esto es que el Señor en este versículo nos habla de las cosas que Él mismo hará. Las cosas que Él mismo. ¿Y por qué tengo que estar siempre pegado con Dios? ¿Y por qué tengo que congregarme? ¿Y por qué tengo que buscar a Dios? Para que Él mismo haga su obra en nosotros. Pero si yo estoy distante, eso no sucede. Eso no va a suceder si estoy lejos de Dios. No va a suceder. Y ¿sabes qué es lo que pasa cuando estoy lejos de Dios? Voy a estar sufriendo. Y entonces un día Dios me va a mostrar que solo en medio de problemas vengo a su presencia. Solo sí. Y eso es muy triste. Pero dice la palabra de Dios ahí en 1 Pedro que Él mismo os perfeccione. Qué palabra tan tremenda, perfeccionar. Dios quiere perfeccionarte a ti y a mí. Estamos en proceso de santificación. Que os perfeccione. Perfeccionar, ¿sí? La palabra es catartizo y significa completar totalmente, reparar o ajustar, hacer apto, completar, constituir, perfeccionar perfectamente, preparar, remendar, restaurar, unir. Wow. Todo eso Dios quiere hacerlo contigo y conmigo. Todo eso. Quiere perfeccionarnos. Sin en cambio, ¿sabes qué pasa? Que vivimos refugiándonos en pues no somos perfectos. No somos perfectos. Somos humanos, todos fallamos. Y Dios dice, pero ese no es tu propósito. Para eso no estás en la tierra. Dios quiere que seas perfecto. Pero vivimos con esa ancla de decir, no soy perfecto, no soy perfecto. Y como no soy perfecto y esa es mi identidad, estoy anclado e impido o estorbo a la obra de Dios. Porque Dios quiere perfeccionarte. Dios quiere perfeccionarme. Y qué tremendo es el significado, ¿no? Dios quiere completar totalmente su obra. Dios nos quiere reparar. Muchos necesitamos reparaciones. Imagínate que es como ir con el ojalatero. Hay quienes traen por ahí un rayón y otros fuimos chocados así. Parecía pérdida total, pero el Señor nos está perfeccionando, ¿sí? Hacernos aptos, pero según Él, no nosotros. Dios quiere que seamos aptos para su obra. Dios quiere que seamos aptos para amar. Dios quiere que seamos aptos para cuidar el corazón de los demás. Dios quiere que seamos aptos para hablar sobre Él. Dios quiere que seamos aptos para perdonar. Dios quiere que seamos aptos. Nos quiere perfeccionar, preparar, remendar, restaurar, unir. ¿Sabes? La palabra de Dios, el apóstol Pablo escribe esto a los Filipenses. Filipenses 1, versículo 3, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. ¿Sí? Fíjate, esta iglesia era una iglesia que Pablo amaba. Y dice, doy gracias. Cada vez que me acuerdo de ustedes, dice, siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos. Pero mira el verso 5. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Qué significa esto? Era una iglesia, eran creyentes, eran cristianos. Verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tienes que saber que Dios va a estar persistiendo sobre ti hasta que seas perfecto.
Y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir. Y Dios quiere que seamos perfectos. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Yo a través de 18 años que tiene Koinonía, me han escuchado repetir muchas veces que es por revelación o trituración. Ahorita vas a ver por qué. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Sí? En primer lugar, lo va a hacer a través de sus ministros. Qué importante es tener pastor. Qué importante es estar sujetos a una autoridad a través de los ministros. Dice la palabra de Dios, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué existen estos 5 ministerios? Para perfeccionar. Es un trabajo muy duro. Decía en el programa de Espirituales pero Normales que muchas veces tenemos que ser el malo de la película. La mayoría de las veces, el malo de la película. ¿Por qué? Porque tenemos que estar tratando, ¿sí? La palabra pecado no es otra cosa que imperfecciones de nosotros, de los seres humanos. Y quitar el pecado es como estar labrando a martillo algo. El martillo es la palabra de Dios y hay que estar golpeando y golpeando y golpeando y golpeando el pecado. Pero a veces el pecado está tan arraigado en nuestro corazón que nos duele a nosotros. Hay algo que se hace mientras se predica, se provoca al Espíritu. Y no al Espíritu Santo, se provoca al Espíritu que hace que la gente peque. ¿Has notado que cuando se habla de tu pecado sientes calorcito? Deseos de venganza. Ay, el pastor me está exhibiendo. Mira, si dijera todo lo que sé, no te pases. O sea, la verdad. ¿Pero por qué siento ese calorcito? Porque hay un espíritu que no es el Espíritu Santo. Hay un espíritu que se manifiesta cuando se habla de nuestro pecado. Qué obra tan difícil, la de apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Qué difícil, qué difícil. ¿Por qué? Porque es provocar al Espíritu. Provocar. La semana pasada, qué padre reunión tuvimos, pero qué mensaje tan tremendo de parte de Dios. Y no es nada a lo que prediqué ayer a los pastores, ¿sí? Pero sabes, hay algunos discípulos que me acompañan siempre al final, cuando acaba todo, y me preguntan, ¿cómo se siente, pastor? Se nota cuando ya acabé de ministrar. Se nota. Les decía la semana pasada, mira, me siento como si me hubieran pateado. Les explicaba dónde se siente la carga espiritual y como si me hubieran pateado. Y es como volver a despertar. Y me hizo recordar, con alguien platicaba hace 8 días, de aquella ocasión que fui a ministrar en una iglesia fuera de la ciudad, en donde hubo muchas liberaciones, muchas, fue glorioso lo que Dios hizo ahí, pero me acuerdo que al día siguiente salíamos para acá, para Toluca, íbamos a salir en carretera, pero cuando desperté me sentía tan mal, me dolía el cuerpo, como sé lo que es que te pateen, ¿sí? Y así me sentía como en mis años mozos cuando me tocó una zapateada, un jarabe tapatío, ¿sí? Y entonces le dije a mi esposa, no podemos viajar, no puedo manejar así, no puedo. Porque a veces se cree y la mayoría de ustedes puede creer que pues nada más tira guayabazos. No. Un pastor fue constituido y los pastores entramos en el mundo espiritual mientras predicamos. ¿Sí? Mientras los espíritus que están en las personas que los llevan a pecar están furiosos y enojados. Pero es porque Dios quiere perfeccionar. Es a través de su palabra, sus ministros. Los ministros
Se habla la palabra para perfeccionar. Pero número 2, esa es la revelación, amado. Y tú dirás, ay, revelación, pues si me enchila cuando hablas de mi pecado. Sí, es revelación. ¿Cuál es la trituración? El siguiente punto es a través del sufrimiento. A través del sufrimiento, Dios nos perfecciona. Es necesario, cuando no entendemos, es necesario ser afligidos. El día jueves hablaba de esto con los hombres. Tremendo cierre del mensaje del jueves, ¿verdad, hombres? Tremendo cierre. ¿Por qué? Porque es necesario ser humillados. O me humillo yo o me humilla Dios, pero humillado voy a estar. El sufrimiento es para perfeccionarnos. El sufrimiento provoca que nos acerquemos a Dios. Jesús fue perfeccionado a través del sufrimiento. Y dirás, pero ¿cómo? ¿Perfeccionado? Sí, eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Y no te estoy diciendo que Jesús tuviera defectos. No te estoy diciendo eso. Hay cosas, las cosas más sublimes del reino de los cielos, solo lo podemos manifestar a través del sufrimiento. ¿Cómo qué cosas? ¿Cuáles son las cosas más sublimes del sufrimiento? El perdón. El perdón. Jesús no había tenido necesidad de perdonar a alguien tan fuerte como lo hizo en la cruz. Sí, porque por las buenas todos decimos que podemos perdonar, pero cuando nos sucede, tenemos que manifestar lo más sublime del reino, lo mejor del reino, tenemos que vivirlo. Y solo podemos expresarlo cuando estamos sufriendo. ¿Cómo puedes expresar el mayor amor posible hacia tu esposa o hacia tu esposo cuando te falló? Cuando te falló, es la oportunidad de mostrarle el mejor amor del mundo. Por las buenas, claro, yo le puedo echar piropos, la puedo fácilmente abrazar y gloria a Dios, aleluya. Pero cuando me hace algo, es difícil. Ella quiere, pero yo no quiero porque estoy enojado. Y es la oportunidad, es el momento en que mi defecto sale a la luz. Y entonces Dios tiene que hacerme sufrir para que yo pueda hacer un perdón genuino, para que yo pueda decir, sí, te perdono. Se necesita la obra de Dios. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 10 en su parte final. Perdón, lo leo todo. Dice, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. El Padre, a través de sufrimiento, expuso a Jesús a un montón de emociones que él nunca había experimentado. Nunca. Recuerda que Jesús vivía en el cielo y vino a esta tierra y tenía que pasar por todo lo que tú y yo pasamos. En el cielo no hay odio. En la tierra hay todas las posibilidades de odiar. Todas. Y Jesús tenía que ser perfeccionado mediante el sufrimiento. En el nombre de Jesús. Wow, Dios es maravilloso. Digan conmigo, Dios es maravilloso. Él mismo nos perfeccione y después, ¿qué sigue? Nos afirme. ¿Ok? Nos afirme. Recuerden el canto, amada familia. Os perfeccione. ¿Y qué? Y afirme. Luego, fortalezca y establezca. Hasta ahí. 4, no se vayan, no se les vaya. Ya vimos, os perfeccione. 2. Vamos a ver que Él mismo os afirmará. Os afirme. ¿Qué significa afirmar?
significa poner firme una cosa, sujetarla para que no se caiga. Afirme viene, ¿verdad?, del vocablo sterizo. Fijar firmemente, confirmar, establecer, afirmar, ¿verdad? Confirmar. Y fíjense algo bien importante, cuando yo estaba leyendo esta porción, yo decía, Padre, para que nos afirmes tú, me vino a la mente, recuerdan que hace tiempo prediqué sobre una palmera. Y las palmeras, miren, vienen los tornados, vienen los huracanes y esas están derechitas. Claro, las que ya están viejas, las que no tienen cuidado, no tienen mantenimiento, etcétera, pues claro que podrás verlas ahí ya medias agachadonas, ¿verdad? Pero me impacta que se mantienen como firmes, firmes, afirmadas a pesar de las tormentas que hay. Y yo decía, Dios, ¿cómo necesitamos que tu bendita gracia nos dé esa capacidad de afirmarnos en tu palabra? Porque de repente vienen los problemas y ¿qué queremos? Retroceder. ¿O qué hacemos? A veces lo primero que se hace es enojarse con Dios, familia. Otras, ¿verdad? Como ahorita mencionaba el pastor, a veces, ¿verdad? Viene un problema y empezamos a tomar rencor contra la gente, una o varias personas. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que la situación la traemos nosotros, lo estamos viviendo nosotros. Y a veces no queremos pasar por alto las circunstancias y por lo tanto no perdonamos, es un ejemplo, y no nos afirmamos en la palabra, en su bendita gracia. Si tú y yo perdonamos fácilmente, porque recuerda que es una decisión, el perdón es no escucho a este bloque, el perdón es ya lo escuché, Sergito, no me grite, ya lo escuché. Es una decisión. Cuando nosotros tomamos esa decisión, su bendita gracia está con nosotros. Todo lo que queramos, ¿verdad?, necesitemos, ¿verdad?, siempre y cuando esté bajo la voluntad de Dios, lo tenemos a la mano. Y fíjense, dice Santiago 5:8, así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Dos cosas nos enseña aquí. Mantengámonos firmes. ¿Qué nos enseña número 1? Mantengámonos firmes. Y la otra es, aguardemos con paciencia. Hace 8 días, ¿qué tal nos habló Dios de la paciencia? ¿Se acuerdan o no? Estuvo de trancazo, diríamos, en espirituales, pero normales. Yo salí y dije, Padre, ¿cómo necesito tener más paciencia? Definitivamente, yo soy la primera. Porque nos gusta que todo sea como queramos, en el tiempo que queramos, con las personas que queramos, en las circunstancias que nosotros queremos. Y jamás va a ser así. Si tú eres hijo de Dios, si yo soy hija de Dios, te tengo una mala noticia que la tienes que escribir en tu corazón. Eso nunca va a pasar, porque Dios lo va a hacer a su manera, a su forma. Y si ve que nuestro deseo, ¿verdad?, viene con orgullo, soberbia, altivez de corazón, menos lo va a permitir, familia, menos. Así que no se me pongan serios, porque espiritualmente se escucha así como un silencio sepulcral. No va a pasar como queremos, no va a pasar como tú sueñas. Claro que es bueno decirle, Padre, estos son mis sueños, pero si Dios ve un corazón que no está en la condición para que tú, ¿verdad?, disfrutes esos anhelos, no los va a poner, porque te puedes perder, te puedes alejar de Dios. ¿Y qué quiere Dios? Que nos afirmemos en Él. Su bendita gracia es tan hermosa, pero todo con paciencia. Todo con paciencia. Di conmigo, en el nombre de Jesús, yo soy hija o hijo paciente. Gloria a Dios, quien decretó y bendición, va a haber bendición. Amén. Fíjate que en Hebreos 6, 18, 19 nos dice lo siguiente. Bueno, ahí va a haber una versión, pero solo abran su Biblia y les voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente,
que se me hizo extraordinaria y que antes de subir Dios me llevaba esta versión y decía, ¿por qué? Yo creo que necesitaba entenderla en mi espíritu yo, pero me fascinó tanto que decidí leerla. Pero ustedes tomen nota o sigan, ¿verdad? Dice lo siguiente: así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. 19. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Qué padre cita bíblica, qué bendición el saber que Papá Dios cumple sus promesas y sus juramentos. Y esto no puede cambiar porque Él no miente. Él no miente, Él es fiel a su palabra. Y nosotros que acudimos, que llegamos a Él en oración, en clamor, en necesidad, cuando llegamos a Él, ¿sabes qué pasa? Él empieza, ¿verdad?, a hacernos así una cobijita en nosotros porque encontramos refugio en Él. Y entonces esto hace que nosotros estemos confiados. ¿Que estemos qué? Confiados, familia, confiados, aferrándonos a la esperanza. Yo me acuerdo cuando mis hijitos iban al jardín de niños, ¿verdad? Y había chiquititos que era su primer día y se aferraban a la pierna de papá. ¿Sí o no, papis? ¿Verdad que tenemos hijitos? Y se aferraban a lo mejor a tu pierna. Mis hijitos nada más quizás salían sus lagrimitas y no se querían quedar. Pero yo veía otros niños apasionados, así aferrados a sus papás y se abrazaban sus piernas de los papis. Y yo decía, Padre, así quieres tú que nosotros nos veamos, aferrados en esa confianza, de esa esperanza, ¿verdad? En ti, en tu palabra, porque tus promesas no las quebrantas. Tus juramentos no los quebrantas. Lo único que necesita Papá Dios es que nosotros estemos aferrados a eso. Si estamos aferrados, ¿qué crees? Te estás afirmando en su palabra. Si no te aferras, cualquier viento que venga te sopla y se van los corazones hasta lejos de Cristo. O se van a otra iglesia porque aquí el pastor y la pastora son injustos. Sí, lo dije por ti. ¿Ok? Son injustos. Pero no, amada familia, nosotros tenemos que ver crecer tu corazón. Nosotros tenemos que ver tu corazón madurar, saber que tu corazón está firmado, que no cualquier viento viene y te vas y te alejas de Dios y empiezas a dejar de obedecer la palabra. Eso es bien triste, amada familia. Muy, muy triste ver corazones que por algo que traen se alejan de Dios y se olvidan de Dios. Afirmémonos, amada familia. Amén. Y fíjate cómo quiere, hay un ejemplo que viene, ¿verdad? Una ancla menciona, esta esperanza es una ancla firme y confiable como la ancla de los barcos, que así vengan las mareas que vengan, el barco se mantiene ahí. Esto, amada familia, es un ancla firme y confiable, el nosotros poder aferrarnos a las promesas y juramentos. No te va a hacer mover nada, vas a estar firme como un hijo de Dios, íntegro, entendido, obediente, con firmeza, y nada te va a doblegar, amada familia. ¿Y sabes qué viene eso? De su bendita gracia. Gracias, Martita, por emocionarte conmigo, porque solo la bendita gracia nos los da. Esa bendita gracia, amén, porque Él lo seguirá haciendo. Si tú y yo nos sujetamos a Papá Dios, Él lo hará y nos ayudará a afirmarnos, porque Papá Dios es maravilloso, como se los comenté. Esto nos conduce, ¿verdad?, a tener una comunión con Dios. La esperanza, hace un ratito hablábamos Betty y yo, ¿verdad, Betty? ¿Me permites compartirlo? Te agradezco. Ustedes conocen
en la vida de Betty. Betty trae 2 ondas, viene aquí a la congregación con 2 ondas. Perdóname, Betty, pero así es. Si ustedes la ven ir al baño, no es porque no quiera estar aquí, necesita ir al baño, porque hay una necesidad extra a su vida normal, cotidiana. Pero ella se ha enfrentado a muchísimos, ¿verdad?, comentarios médicos. Y hace 4 años o 5 llegaste aquí, 4. Hace 4 años que llegó aquí, le daban 3 meses de vida. Y ya lleva 4 años, 4 años. Papá es muy bueno, muy bueno. Yo le decía a Betty, papá Dios decide, no el hombre. Papá Dios decide. Y ya llevas 4 años y acaba de recibir una noticia para que estemos orando como familia. Por favor, por Betty. Yo sé que todos tenemos muchas necesidades y por eso tenemos nuestra reunión de oración. Pero me acaba de dar una noticia maravillosa. Se encontró con la doctora que le hizo una cirugía anterior y, ¿sabes? Le dijo que había esperanza, ¿verdad? Esa fue la palabra. Que había esperanza de que le pudieran quitar primero una sonda y después hacer otra operación para ver si se podía quitar la otra sonda. Obviamente después de varios estudios más profundos que hacer. Pero se dan cuenta, papá Dios decide. Yo le decía, afírmate en la palabra, cree la palabra, vive la palabra, toma la palabra, aférrate a la palabra, vive la palabra tú y tu casa y veremos esas bendiciones. Amén, en el nombre de Jesús. Esta es la esperanza que actúa como una segura y firme ancla en nuestra alma, familia. Es decir, que provee firmeza al discípulo de Jesús. Tú eres discípulo de Jesús, yo soy discípula de Jesús. Esto nos trae firmeza, ¿verdad? Más firmeza. La esperanza es mucho más que una virtud. Mucho más que una virtud. Las escrituras declaran que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. La esperanza de gloria, la esperanza, ¿verdad? Es Cristo. Nuestra esperanza, ¿quién es? Cristo. No perdamos el tiempo en cosas superficiales. Yo veo a Betty aquí, amada familia, y a veces cuando no ha venido y le pregunto a sus hijitos, ¿se sintió muy mal tu mami? A veces viene en camino y saben las vibraciones del automóvil de caer en un tope. Ya ven que no hay tantos baches en nuestra población, ¿verdad? Porque pues obviamente es muy grande, Toluca y alrededores. Y entonces esos baches, a veces las ondas le es complicado venir en esos baches, y a veces ha tenido ella que regresar a casa y viene a medio camino porque ya no aguanta el que le estén picando las ondas que trae. Familia. Y lo voy a decir así, Betty, la gran familia no está en la misma condición que Betty. Y yo le decía, tenemos que seguir adelante. Si tú estás afirmada, mucho más nosotros que no traemos esas ondas, que tenemos, verdad, gracias a Dios, la bendición de no tener esas ondas. Y si yo le decía, Betty, tú las tienes, pero sabes, sigue siendo un milagro de Dios porque Dios te ha cuidado. Y ella sigue aquí y ella seguirá aquí. ¿Por qué? Porque necesita afirmarse. Amén. Afirmarse. Dáselo al Rey de Reyes, Señor de señores, Señor de señores, bueno, justo, poderoso, santo, el eterno Rey. Padre, perdónanos por ser tan sensibles y tener problemas por pequeñeces, Padre, por pequeñeces. Afírmanos hoy que nada nos tambalee en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, mi amor. Dice, para asirnos de la esperanza, abrácenla. Abracen la esperanza es esa ancla que hay que abrazar. ¿Saben? Cuando estuve en Israel, en el sepulcro vacío, en esa pared exterior, es casi imperceptible, pero nos dieron la explicación ahí, se alcanza a ver un ancla, y nos decían las personas que estaban explicando ahí, dicen, la iglesia primitiva identificaba a Jesús como si fuese el ancla y es la esperanza. Y hacían referencia a este texto
¿sí? Y debemos de asirnos, debemos de sujetarnos, de abrazarnos de la esperanza personificada en Jesucristo. ¿Sí? Para nosotros, como occidentales, nosotros no teníamos realmente mucho énfasis o conocimiento sobre el ancla, pero la iglesia primitiva usaban el símbolo de un ancla para decir, afírmate, afírmate. ¿Sí? Entonces, cuando estés pasando una situación difícil, abraza la esperanza. La esperanza es un ancla. Dios lo hará, ¿verdad? Y bueno, el siguiente punto, Él mismo os fortalezca. Son cosas que Dios mismo hace y por eso nos suceden tantas cosas, ¿verdad? Nos suceden tantas cosas. Dios quiere que seamos perfectos, pero también Dios quiere que estemos fuertes, fuertes. Y cuando se está en un proceso para ser más fuerte, hay momentos donde uno se siente más débil. Y mira, la palabra fortalezca, ¿sí? Significa fortalecer, confirmar, ¿sí? En conocimiento y en poder espiritual. Conocimiento y poder espiritual, es importante las dos cosas. Por eso Pablo decía que no se avergonzaba del evangelio, porque él sabía que el evangelio es poder de Dios. El evangelio es palabra, pero es poder. Es lo tremendo que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo es un libro que habla cosas muy amorosas y también cosas muy fuertes, sino que la palabra de Dios es el poder de Dios para los hombres. ¿Sí? Y tenemos que creerlas. Es necesario ser más fuertes, pero el proceso de ser más fuerte no es sencillo. No es sencillo. Es como una persona que nunca ha ido al gimnasio y de repente quiere ir al gimnasio y se mete y no tiene un instructor y se mete a lo loco y empieza a hacer ejercicio, pero mucho, y empieza a hacer pesas y todo. ¿Sabes qué pasa con él al día siguiente? Está más débil. Al día siguiente le duelen tanto las piernas, ¿sí? Que bajar un escalón se le van las fuerzas. Se le van. Porque comenzó un proceso de fortalecimiento que se tiene que pasar por ese punto donde parece que las fuerzas se van. Dice la palabra de Dios en el Salmo 27, versículo 1, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? ¿Sabes, amados? Tenemos que saber que la fuerza no es nuestra fuerza. No es nuestra fuerza, porque dice Él mismo nos fortalece. Y a veces podemos presumir de ser muy fuertes y realmente las circunstancias nos muestran que no es cierto. No es cierto. A veces cuando estamos pasando una situación difícil nos damos cuenta lo vulnerables que somos. Pero si no pasamos ese gimnasio de Dios, presumiríamos de ser fuertes. Y a Dios no le interesa la gente fuerte según su propio intelecto. A Dios le interesa fortalecernos en Él. En Él. Él es nuestra fortaleza. Él es tu fortaleza, amado. Tu fortaleza. Y es por esa razón que no debes de temer y que no debes de temblar. Porque Él es tu fortaleza. Esta semana me han compartido algunos de ustedes testimonios gloriosos. Gloriosos. Cosas que Dios hace, pero en medio de la prueba, ¿sí? Porque algunos de ustedes los hemos acompañado en oración, hemos compartido, ¿verdad? Y nos dicen cómo están las cosas, y hay momentos donde las cosas parecen muy oscuras y parecen perdidas, ¿sí? Pero sabes, ayer me compartían un testimonio glorioso, no voy a decir sobre qué, después ellos lo harán, pero me hizo recordar que hace poco el Señor les dio una palabra y yo pude ver en visión, así como digo, en las cortes que nos sacan en las películas, sacan a un juez con un martillo, ¿verdad? Y en visión lo que vi es ese martillo que había dado ya el golpe, había dado sentencia, ¿sí? Y le di yo esa palabra a uno de ustedes. Dios ya dijo.
Dios ya dijo. Y este Salmo 27 nos debe de enseñar eso. Si Dios ya dijo, es tiempo de dejar de temblar. Es tiempo de dejar de temer. Él lo dijo y Él lo hará. Él lo dijo. Tenemos que aprender de esto. Si te das cuenta, esto es un proceso. Porque Dios comienza y nos avisa diciendo, te voy a perfeccionar. Te voy a perfeccionar. Te voy a afirmar. Para después llevarlos, te voy a fortalecer. Pero si no estoy en un proceso de perfección y no estoy afirmado, no hay forma de fortalecerme. Una persona que no está firme en la palabra de Dios no puede disfrutar de su fuerza. No puede. Es como mencionaba la pastora hace un rato, esas palmeras. No es una regla de que todas las palmeras tienen esa fuerza. Esa fuerza solo la tienen las palmeras que por hambre, más bien sería por sed, comienzan a buscar agua. Comienzan a buscar agua y empiezan a echar raíces hacia adentro, más y más y más. Su sed les da fuerza. Nuestra sed por Dios es lo que nos da fuerza. Pero hay muchas palmeras del Señor que no tienen raíz porque no tienen sed de Dios. No tienen sed. Pero cuando hay sed de Dios se sabe, vamos a pasar por las mismas tormentas que la otra palmera. Vamos a pasar por esas mismas tormentas, pero hay palmeras que son arrancadas, incluso hay palmeras que se rompen. Sí, el Señor lo plasmó como la edificación, ¿verdad? De una construcción, de una casa. Hay quienes edifican sobre la arena y quienes edifican sobre la roca. Los que edifican sobre la arena son aquellos que escuchan pero no obedecen. Y los que edifican sobre la roca, los que se fortalecen, son aquellos que escuchan y obedecen. Escuchan y obedecen. Los que no obedecen, la verdad, ni siquiera te desgastes reclamándole a Dios. Ni le pidas justicia porque es más peligroso. Pero cuando tú escuchas y obedeces, tú te estás fortaleciendo. Él lo está haciendo. La palmera no hace nada por crecer, pero su sed provoca que nuestro Dios haga que crezca. Tu sed por Dios te va a hacer crecer. La palabra de Dios nos enseña en Nehemías 8 que el gozo del Señor es su fuerza. ¿Has notado que cuando pierdes el gozo es cuando te vas debilitando, cuando nos volvemos más carnales, cuando nos volvemos más críticos, cuando nos volvemos más duros? Es cuando perdemos el gozo del Señor. El gozo del Señor. Si yo lo pierdo, me destruyo. Y todos hemos pasado esos momentos, donde el gozo del Señor se perdió. Abrázalo. Abrázalo porque eres más débil. Esos momentos donde ya no disfrutas estar en su presencia. Qué buen tiempo de alabanza y adoración tuvimos, ¿verdad? Qué buen tiempo y qué padre es expresarse. Hace semanas enseñamos sobre el clamor y hoy lo hicimos. Y cuando uno clama, algo sucede. Mira, cuando uno grita, uno no está pensando, pero cuando uno hace oraciones bajitas, uno está pensando, ay, ¿dónde voy a ir a comer ahorita que salga? ¿Sí? Ay, me están esperando una barbacoa saliendo y una coca helada y todo pasa por aquí. Pero cuando uno está clamando, ¿verdad que no piensa uno en nada? Estás metido, no hay distracciones, el clamor es poderoso. No pierdas tu gozo. Cuando uno está en el gozo del Señor y dicen, pasan acá y gritan y wow, y yo. Pero cuando no hay gozo, uno piensa, ¿y por qué tengo que pasar? Acá también Dios me escucha. Y no es la distancia de allá a acá. Es que sin gozo te alejaste de Dios. El gozo del Señor es nuestra fuerza, amados. Efesios 6:10 dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Sé fuerte en el Señor. Esta pandemia nos enseñó
que muchos que creían estar muy bien, la pandemia les mostró que Dios sopla y desaparecen finanzas, Dios sopla y desaparecen trabajos, Dios sopla y desaparece la salud. Dios sopla. Para mí fue muy triste cuando tuvimos que cerrar la iglesia por instrucciones del gobierno y un amigo pastor me dijo, ¿dónde está la fe? Eres un cobarde. Y a la semana mi amigo estaba grave en la clínica. Grave. Y wow, un soplo y se acaba todo, amados. Un soplo. Por eso que nuestra fuerza sea Dios, porque nunca estaremos débiles. ¿Sabes por qué no? Porque Dios nos sostiene. A lo mejor estamos completamente tirados, pero aquí en la mano de Dios no vamos a caer más allá de su mano. Amén. Dios es poderoso. Aleluya. Amén. Él nos sostiene. Gloria al Señor. Y falta la cuarta cosa. ¿Se acuerdan cuál es? Ya se las dije. Establezca. Ya quiere cantar otra vez la pastora. ¿Verdad? Ya quiere cantar otra Ya vez. quiero cantar otra vez. No, ya no. Ahorita al Me sale el final. gallo. Él mismo, ¿verdad? Hará. Os establezca. Y fíjate qué significa esta palabra. Establezca. Viene del vocablo smelió, colocar una base para erigir o consolidar, cimentar, fundar. Y aquí los coleguitas arquitectos y yo, ¿verdad? Jimmy, sabemos muy bien que si algo no está establecido en una casa, se nos cae, ¿verdad? Y si no tenemos una buena cimentación, se nos cae todo. A esto se refiere establecer, tener un buen cimiento. Y ahorita que hablábamos de la palmera, es que esa predicación que en algún momento les compartí, fíjense, hay más de 3,000 tipos de palmeras, espero que así se diga, especies. Más de 3,000 especies de palmeras, imagínense. Entonces, claro que crecen de diferente forma, pero hay características pues que las identificamos perfectamente. Pero, por ejemplo, en la palmera crece, pero se echan raíces, sí, muy profundas porque van buscando el agua, pero antes se protegen con un cubo de raíces. Antes hacen como un cubo, un cimiento, que eso les ayuda para que cuando vengan los fenómenos no se puedan desprender de la tierra fácilmente. Hacen un cubo, hacen su propio cimiento. Entonces, fíjense que, ¿verdad? Esta palabra de establezca, ¿verdad? También nos hace ver que permite funcionar una cosa o actividad. Generalmente, ¿verdad? Hace que lo que se ponga sobre este basamento, ¿verdad? Esté firme, esté erguido, esté perfectamente bien afirmado, ¿verdad? Y establecido. Establecer significa, amada familia, echar raíces. No ser plantitas, ¿verdad? Que las podemos llevar de nuestra sala a nuestro comedor, o las podemos sacar, ¿verdad? Y tirar, y luego ya crecieron allá, y luego viene la lluvia, y luego ya aparecieron en otro lado, porque así pasa, ¿verdad? Con algunas plantitas. Así no, esto no significa establecerse. Establecerse significa, ¿verdad? Que nos afirmemos y tengamos una base, un principio que es Dios, y ahí estemos. Amada familia, qué tan importante es, ¿verdad? Aparte de afirmarnos, establecernos. ¿Alguna vez has escuchado esta palabra? ¿Es que tienes que ser más estable? ¿Qué significa que la persona que anda para allá, para acá, para allá, para acá? A eso se refiere esta palabra, que seamos estables, que no andemos, que si tengo problemas me voy, no quiero saber nada ni de Dios, ni de los pastores, ni de la iglesia. Que, me va bien, ya regresé, todo yupi. No, al contrario, buenos, malos momentos aquí, clamando, orando. ¿Sabes qué, pastora? Necesito tu
ayuda. ¿Sabes qué, pastor? Perdóneme, me porté mal. ¿Saben qué alabanza? Necesito un canto. Ayúdenme a encontrarlo porque lo necesito estar cantando en mi casa. O sea, seguir, ¿verdad? Buscando de Dios y establecernos, ser estables en la palabra de Dios. Claro, entendemos que toda la palabra la tenemos que ejecutar. Establecer significa que no nada más voy a tomar palabras que me convienen y desechar las que no me convienen bíblicamente. ¿Me estoy explicando? Porque a veces actuamos a conveniencia. Eso no es ser estable. Que si me conviene esta palabra, hasta la digo, la repito y se la zorrajo al que me está maldiciendo. No. Hay que ver toda la enseñanza bíblica para que nosotros seamos hacedores de toda la palabra y que entonces no podamos, ¿verdad?, caer en este desequilibrio espiritual. Necesitamos en todo tiempo, amada familia, ser estables. Necesitamos tener estabilidad. ¿Qué necesitamos tener, familia? Estabilidad. ¿En quién, familia? En Dios. Estabilidad. Si tú no tienes estabilidad en tu vida, no estás tomando los principios de Dios aplicados a tu vida. Te quiero dar esa mala noticia. Quien empieza a hacer los principios de Dios, ¿qué crees? Se estabiliza perfectamente su vida. Se estabiliza perfectamente. De verdad que sí. A las pruebas me remito, amada familia. Pero quien vive en inestabilidad con Dios no tiene una vida plena. No tiene vida plena. Y por eso de por sí tenemos que pasar pruebas para madurar. Imagínense si vivimos inestablemente, pues peores pruebas vamos a tener. Así que hay que tener cuidado. Necesitamos que establecernos, os establezca. Génesis 17:7 dice lo siguiente: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Y estableceré mi pacto. Tú tienes el pacto de Dios. Betty, tienes el pacto de Dios. Ahí en esa cita dice: Betty, estableceré mi pacto contigo, Betty, y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Qué dice? Pongan su nombre. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. O tú, si lo quieres entender mejor, ¿verdad? Lucas, ¿verdad? Charlie, Eli, Jimé, Martita, entre Dios y tú. Jenny, Miguel, Román, entre Dios y tú. Chef, tu familia, entre Dios. Ahí está tu nombre. En lugar de poner ti, pon tu nombre. Tu nombre, tienes ese pacto. Por eso necesitamos establecernos en su palabra para que Él, ¿verdad?, esté ejecutando su pacto, porque Él no cambia. Quien no lo recibe el pacto muchas veces somos nosotros, familia. Nosotros. Y qué importante saber que ya está establecido su pacto, ya está dado su pacto. El hecho de establecerlo es que ya lo tienes. Di conmigo: ya tengo el pacto. Ya tengo el pacto. Bendita gracia que nos permite disfrutar de ese pacto. Tu vida, tus generaciones, si están en la palabra de Dios, afirmadas y establecidas, verán grandes cosas y tendrán vidas bienaventuradas, sin importar los conflictos, pero serán unas vidas plenas, llenas de bendiciones de Dios, amada familia. ¿No te emociona? A mí me emociona, familia. Digo, ya está el pacto. Ahora me toca a mí ejecutar la palabra de Dios para que ese pacto vaya a mis generaciones, porque ya lo dio, familia. Establezcámonos, estemos estables en la palabra de Dios. Estables en la palabra de Dios. No yendo de aquí a allá, estables, firmes en su palabra, porque Él lo hará. Bendita gracia, amada familia. Bendita gracia.
Gracias, Rey. Gracias, Dios. La obra de la gracia de Dios es muy importante. ¿Sabes? Dios ya había hablado a Abraham antes de Génesis 17. Desde Génesis 12 le habló. Pero hasta este capítulo dice: estableceré mi pacto. Ya le había dado una promesa, pero en el capítulo 17 dijo: establezco. No es lo mismo de palabra, ¿sí? No es lo mismo. Hubo un día que yo le tuve que pedir a mi esposa, entonces era mi novia, le tuve que pedir que se casara conmigo. Era una promesa, pero realmente el día que firmamos y el día que pactamos con Dios, ese día se estableció un matrimonio. Ojo, los que estén en unión libre, si no está establecido, ¿sí?, no hay nada. Hay una promesa. Dios le había dado una promesa a Abraham, pero después dijo: lo establezco. Lo establezco. ¿Sabes cuál es la diferencia en un proceso de una congregación, de una iglesia? No todos los lugares que dicen iglesia cristiana son iglesia cristiana. Algunas ya están establecidas y otras apenas fueron sembradas, y otras el pastor Toques está experimentando. Sí. ¿Qué te quiero decir, amado? En nuestra vida cristiana hay muchos que están en un inicio, pero hay una estadística. Ya saben que en Estados Unidos hay estadísticas de todo hay estadísticas. ¿Sí? Y sabes, la mayoría de las personas que hicieron una oración de fe por Jesús se van en los primeros 5 años. Por eso cuando le preguntes a alguien: ¿cómo cuánto tiempo llevas en la iglesia? Como 5 años. Dile: ay Dios, ¿te despido o le vas a echar ganas? La mayoría en 5 años se van. ¿Por qué? No fueron establecidos. No llegaron a este punto, porque es necesario pasar por el proceso de perfección, de ser afirmado, de ser fortalecidos, para que entonces se establezca. Hablaba mi esposa de los arquitectos. No es lo mismo un plano que comenzar a construir. No es lo mismo. Es un proceso por el cual todos debemos pasar, y Dios mismo lo hará. Dios lo hará. Pasaremos. Mira, el evangelio no es fácil vivirlo. Para que esta obra de Dios de perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer se consume, es necesario pasar por 1001 aventuras con Dios. A veces decimos, cuando alguien hace su oración de fe: ya la hiciste. No, todavía no. Viene lo bueno. Y muchos explican: ¿por qué? Porque cuando comienzo a ir a la iglesia y le echo ganas, ¿por qué de repente se vienen los problemas? Ah, ahora lo sabes. Porque Dios mismo lo hará. Dios hizo ese pacto, estableció un pacto, y gracias a ese pacto tú y yo estamos hoy en Cristo. Gracias a ese pacto, porque somos hijos espirituales. Pero si tú observas los 4 puntos que hemos hablado hoy, la misma nación de Israel lo experimentó. Y hasta el año de 1948 la nación fue establecida. Antes hubo tratos de ranchería, ¿verdad? Que te compro el terreno y que esto y aquello. Pero hasta 1948 las naciones del mundo reconocieron y dieron como asentado, como establecida la nación de Israel. Les costó miles de años llegar a ese punto, aunque Dios ya había dicho que serían una nación. Koinonía hace 18 años era un grupo, una iglesia que se iba sembrando. 18 años de historia, 18 años de aventura, 18 años. A veces hemos reído como locos, a veces hemos llorado, a veces nos hemos caído muy bien, a veces nos hemos caído gordos. Hemos pasado de todo. 18 años. Pero sabes,
Koinonía está establecida. Pasamos tormentas, unas muy duras, pero los cimientos son suficientes. Nos aferramos a la esperanza, es ancla. Nos aferramos y seguimos adelante, amados. No solo estas cosas las hace Dios con la vida de cada uno de nosotros, sino que lo hace con su iglesia, lo hace con naciones, lo hace con líderes, lo hace con todo el mundo. Pero sabes, el que divaga entre dos pensamientos será una persona inestable. Si una iglesia, una congregación divaga entre dos pensamientos, será una iglesia inestable. Si una nación divaga entre dos pensamientos, son naciones inestables. Bendita gracia. Mas el Dios de toda gracia, Él sabe el propósito por el cual pasamos por tantas cosas, amados, y solo podemos decirle a Dios, muchas gracias. Gracias por lo que Dios ha hecho en ti. Gracias. Algunos tienen más tiempo que otros, pero la obra de Dios está en ti. El Espíritu Santo está en ti. Dios mismo está obrando en tu vida. Dios mismo lo hace en Koinonía. Dios mismo. No somos producto de un trato ranchero. ¿Sabes? Ayer le dije a los pastores, por el Espíritu Santo, fue tremendo. Porque les dije, si tú te autoproclamaste, o si tú fuiste levantado por alguien que no fue tu pastor, no fue quien te formó, ve y pídele perdón a ese pastor, porque lo traicionaste, porque te anticipaste. ¿Sabes qué fue lo tremendo? Que quienes lloraban eran los hijos de los pastores, los que conocen la historia de sus papás. Lloraban, lloraban. Qué tremendo es, amados, cuando no dejamos a Dios hacer su voluntad en nosotros. ¿Sabes? Dios trabaja en nosotros. Dios trabaja en ti. Dios te bendice. Pero a veces la bendición viene en forma de disciplina, en forma de confrontación, en tormenta. A veces la bendición viene con situaciones difíciles. Sí, porque nuestra gran bendición estaba detrás de una cruz. No podemos pensar, ay, si me está yendo mal, si me siento incómodo, no es de Dios. Pregúntale a Jesús, la cruz era de Dios. La cruz era del Padre, era la voluntad del Padre y Jesús estaba en esa cruz. Y Jesús quiere que tú camines en esta vida con un proceso de santificación. No que digas, es que soy humano y me equivoco. No, Jesús no quiere que hagas un ancla en una justificación, sino que Jesús quiere que sepas que el ancla es Él y te abraces de Él. Pase lo que pase. Pase lo que pase, en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. El Señor quiere que tengamos la convicción que tuvo aquella mujer llamada Ruth, cuando le dijo a su suegra Noemí: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde te sepulten a ti, que me sepulten a mí. No me voy a separar. Eso es abrazar a Jesús. Eso es abrazarlo. No te sueltes. Es necesario ser perfeccionados.
Es necesario ser perfeccionados, es necesario afirmarnos, es necesario ser fortalecidos para llegar a estar establecidos. Y entonces, el siguiente versículo de 1 Pedro 5, versículo 11 dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero es necesario estas cuatro. El apóstol Pedro dijo: después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Estos 4 puntos se padece para lograr estar perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido. No vienen a través de ¡ay, qué bonito! No, eso lo diremos en el cielo, cuando estemos con Él y ya no haya lágrimas y no haya sufrimiento. Imagínate lo que va a ser un día, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando abras tus ojos, lo que vas a ver es el cielo. Imagínate lo que será llegar a ese lugar en donde habrá un trono. ¡Wow! Un trono grandísimo, en donde podrás llegar y ver todo aquello de lo que tú has hablado, imaginado, platicado, y llegar ahí. Porque ahí llegarán los que estarán establecidos, porque dice el libro de Apocalipsis que los que vencieron, a eso se refiere el Evangelio cuando dice: el que persevere hasta el fin. Amados, solo podemos dar gracias a Dios. Gracias a Dios por ver que todo esto lo hace en ti y en mí. Todo eso lo ha hecho en Koinonía. Y hoy es un día de acción de gracias. Sabes, hace 18 años, de los primeros años, no habíamos tenido un aniversario, lo voy a llamar así, y lo voy a explicar, tan modesto. Hace años que no teníamos aniversarios tan modestos, ¿verdad? Poco a poco venían invitados y era una fiesta y congreso y wow, disfrutábamos tantas cosas. Pero yo le decía: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Dice: cuando quitas lo que hay arriba, puedes ver los cimientos. Y yo establecí a Koinonía. Solo podemos decir este día: muchas gracias. Gracias, Señor. Ponte de pie, amado. Vamos a darle gracias a Dios. No importa cuánto tiempo llevas tú aquí en Koinonía. Porque si llevas más de una semana, ya tienes una historia acá. Y eso es suficiente para decir: soy parte del libro de los hechos de Koinonía. Soy parte de eso, soy parte de eso. Hemos pasado muchas cosas, amados, juntos. Hace 18 años no teníamos para pagar un lugar, ni dónde vivir, ni dónde predicar la palabra de Dios. Y alguien en su corazón asumió ese compromiso por un tiempo. No fue un mes, 2 meses. Y entonces comenzó este gran proceso. Comenzó a llegar más gente. Les fuimos conociendo.
Por Coinonía han pasado muchos más de los que están y con todos estamos agradecidos. Con todos. Todo ha sido bueno y todo ha sido parte de un proceso. Todo ha sido bueno. Y hoy solo podemos decir gracias, Dios. Gracias por cada momento. Gracias por los tiempos de alegría. Gracias porque nos hemos conocido. Gracias por esos tiempos en donde tu Espíritu se ha movido de una forma gloriosa. Gracias por los tiempos en donde tu presencia, Señor, ha sido un silbo apacible. Gracias, Señor, por todas esas alegrías, pero también gracias por las depresiones. Gracias por los días soleados y por las tormentas. Gracias por los tiempos fáciles y los tiempos difíciles. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por los tiempos en donde hemos estado contentos los unos con los otros. Y gracias por los tiempos en donde nos hemos enojado. Todo ha sido usado por ti. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Gracias, Dios. Y no estoy diciendo, Señor, que haya estado bien, porque muchas de esas cosas han sido por pecado nuestro. Pero tu amor se ha manifestado. El Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia nos ha metido en este proceso. Padre, yo espero que hoy seamos más perfectos que ayer. Que hoy estemos más firmes que ayer. Que hoy seamos más fuertes que ayer. Padre, te pido, porque esto no se da en un instante, que seamos establecidos en ti, a tu manera. Mi amado, ahora da gracias por este proceso en ti. Yo he dado gracias por Coinonía, por iglesia. Pero ¿por qué no le agradeces a Dios los tiempos difíciles, los fáciles, alegrías, tristezas? Dale gracias a Dios. Ahora sabes que todo ha sido usado por Él. Algunas cosas han sido enviadas por Él. Padre, gracias por este tiempo de pandemia. Gracias, Señor. Estamos aquí porque ha sido tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias por todos los que sanaste. Pero también gracias por los que partieron. Gracias, Señor, que nos permitiste caminar aún a la distancia en un tiempo complicado y difícil. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios, por el tiempo que pudimos ver un poco más a nuestras familias. Gracias por valorar la vida. Gracias porque nos enseñaste a valorar la vida, la salud. Gracias. Gracias, Dios. Eres el Dios de toda gracia. Gracias por todo este tiempo de incertidumbre. Gracias por la disciplina a tu iglesia en todo el mundo. Gracias, papá. Gracias.
estamos aquí porque aún hay algo que hacer. Estamos aquí porque nuestra carrera no ha terminado. Estamos aquí porque aún tenemos que ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Gracias, Dios. Estamos aquí. Aún hay carrera que correr. Aún hay tiempo que estar contigo. Aún hay muchas cosas que hacer para ti. Aún hay muchos milagros que ver. Pero también aún hay lágrimas que derramar delante de ti, Señor. Y hoy te adoramos, Padre. Te adoramos.